La presentación de resultados del monitoreo de frutales de hoja caduca realizado por el Observatorio Granjero. Saludamos también a quienes nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. El Observatorio Granjero está integrado por la Dirección General de la Granja, la Oficina de Estadísticas Agropecuarias, DIEA del Ministerio, ambas áreas del Ministerio, y por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM. El cometido del observatorio es recopilar, procesar y difundir información transparente y de calidad sobre el mercado mayorista hortifrutícola. Nos acompañan en la mesa el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, la directora de la DIGEGRA de la Granja, Laura González, el jefe del área de información de mercados de la UAM, Pablo Pacheco, técnico de DIEA a cargo del área hortifrutícola, Ignacio Casares, y Pablo Couto, coordinador de DIEA. Damos la palabra a la directora de la Granja, Laura González. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en este momento. Para marcar un entorno de este trabajo, primero que nada comentar que desde la Dirección General de la Granja nos planteamos desde el inicio de este quinquenio como una de las líneas estratégicas de trabajo el generar información para la planificación de políticas públicas sectoriales granjeras. Entendemos que para esto es necesario tener información, tener datos que sean fiables y que sean contrastables con la realidad y con las opiniones que muchas veces desde el sector, a través de las gremiales y a través de sus representantes, nos llegan como forma de presentar sus demandas o sus necesidades. Para la construcción de estas políticas públicas nosotros hemos venido trabajando en mejorar desde la propia dirección todo lo que es el sistema de registros que tiene la dirección de la granja. La DIGEGRA maneja en torno de 8 registros sectoriales vinculados a los distintos rubros de la granja y vinculados a producción, productores, productoras y tipos de explotación. Entonces entendíamos que era necesario no solo trabajar en esos registros, sino también retomar las acciones del Observatorio Granjero en este vínculo y esta generación de sinergias de acciones entre la DIEA, la Dirección de Estadísticas del Ministerio, y la UAM a través de justamente su potencial de generar información, sobre todo en la fase comercial de los rubros granjeros. Nosotros hemos dicho en alguna otra instancia que la UAM para nosotros es la vidriera donde llega toda la producción. Entonces necesitamos reforzar ese vínculo generando información que nos complemente a través de nuestras propias competencias. El año pasado, como antecedente a este trabajo, firmamos un convenio entre el Ministerio de Ganadería y la UAM. Estamos trabajando en la propuesta del nuevo acuerdo específico del Observatorio Granjero para dejar plasmados en ese acuerdo todas estas líneas de trabajo y esta planificación que hemos hecho, entendemos que estratégica en torno a lo que son los relevamientos, las encuestas y los monitoreos por rubro. Resaltar en este sentido lo que decía anteriormente, la sinergia en tanto a las competencias que tenemos, las unidades del Ministerio en este sentido y la UAM, resaltar también las capacidades, el hecho de que no todas las capacidades están dentro de la DIGEGRA, sino que tenemos que apelar también a las que se encuentran en otras unidades del Ministerio y en otras instituciones como en este caso la UAM, porque eso nos genera un bloque de información y de datos mucho más consolidada, ¿no? Con mucho más arraigo desde lo que venimos trabajando en el sector. Y genera una fuente de información fiable que nos permite tomar decisiones, que nos permite planificar acciones sobre la base justamente de datos que emergen de la realidad agropecuaria y que emergen en este caso de la realidad granjera, que es una realidad muy heterogénea y que
nos genera una base de incertidumbre a la hora de planificar la política pública que debemos de contrarrestar con esta información y con estos datos. Así que esto es un ejemplo de lo que estamos construyendo y de lo que se viene o va a seguir emergiendo de este observatorio granjero que aplaudimos estemos de vuelta, lo tengamos de vuelta sobre la mesa y en la cancha. Así que muchas gracias. Para la presentación de los datos damos la palabra a Ignacio Cáceres, técnico de DIEA. Hola, bueno, el relevamiento se hizo, es un muestreo que se hizo entrevistando a 230 productores frutícolas. Se hizo en convenio con Dijegra, con personal de Dijegra, a partir de los productores que están en el registro frutihortícola de Dijegra. Estos resultados después se van a confrontar con la zafra terminada, o sea, habitualmente los productores tienen que declarar una vez por año los rendimientos obtenidos en el registro frutícola, pero digamos hicimos este relevamiento con anticipación para tener información de coyuntura y por la oportunidad del dato. Entonces, si bien después va a salir el dato final de producción del registro, este relevamiento lo que buscó fue tener una aproximación muy cercana a ese número, pero con la ventaja de tenerlo unos meses antes, por lo que ya comentaba Laura y también va a comentar Pablo, de tener la información disponible para la toma de decisiones. La producción de esta zafra 25-26 fue una producción relativamente buena en frutales de hoja caduca. Ahí en ese cuadro que están viendo tienen por fila cada una de las especies, indicando el número de productores, la superficie y la producción. Y en la última columna el rendimiento. Por ejemplo, en manzana la estimación fue de unas 42.000 toneladas producidas, con un rendimiento promedio de 22.7 toneladas por hectárea. Siguiendo ahí cada una de las filas pueden ver las estimaciones para los otros rubros. En pera fueron 12.600 toneladas, membrillo 4.500. Bueno, ahí pueden seguir cada uno de las especies. Para ponerlo esto en contexto y qué significa, vamos a ir mirando cada una de las especies. Allí en esta gráfica tienen en lo que son las barras azules, tienen el histórico de producción. Y en lo que está en la línea naranja es el rendimiento. Ya les pido disculpas porque vi un error en esa gráfica. El eje de la derecha que dice toneladas por hectárea, esos son kilos por hectárea. Lo van a ver en toda la presentación ese error, cuando lo vamos a enmendar enseguida. Después de esta presentación, lo que se van a llevar y lo que vamos a publicar ya va a tener eso corregido. Pero lo advertimos recién. En el eje de la izquierda, que es el de toneladas, o sea, lo que son las barras celestes lo tienen que leer sobre la gráfica de la izquierda, que es el eje de toneladas. Entonces, por ejemplo, para manzana, vemos que este año se estima una producción de unas 42.000 toneladas, que es una cifra relativamente más alta que la producción de los últimos 3 años anteriores. Tenemos que remontarnos a la zafra 21-22
o 20, 21 para tener ese nivel de producción. Como van a ver en todas las especies, o sea, la producción relativamente buena está asociada a un rendimiento bueno. Porque en frutales los cambios de superficie de un año a otro son relativamente escasos, ¿no? O sea, es una superficie que es muy estable. Si bien va teniendo modificaciones, el impacto en un año es poco. Entonces, las variaciones anuales están más impactadas por los rendimientos. Las variaciones de largo plazo sí pueden estar afectadas por cambios en las plantaciones, pero más que nada por variaciones de rendimiento. Esto es para manzana. Acá pueden ver pera, que también fue una muy buena zafra de pera, con más de 12.000 toneladas y más de 23.000 kilos por hectárea de rendimiento promedio. Acá está durazno. Durazno es una producción que está más estable en el eje de las 10.000 toneladas y con rendimientos por arriba de los 11.000 kilos por hectárea. En ciruela también, o sea, en todos los rubros fue una buena zafra por lo que nos dan los resultados de relevamiento, ¿no? Estuvo en 2.700 toneladas de ciruela y 13.000 kilos de promedio. En nectarino fue una zafra de 2.400 toneladas, también arriba de 12.000 kilos por hectárea de promedio. O sea, en estos, tanto ciruela como nectarino, vienen como aumentando un poquito la presencia en los últimos años de producto, ¿no? Y bueno, membrillo es una zafra de 4.500 toneladas, bastante estable si podemos ver, o por lo menos en relación de los últimos 2 años, ¿no? Está con rendimiento más alto, pues siempre ese membrillo rinde más, ¿no? 33.000 kilos por hectárea. En cuanto a la distribución por grupo comercial, de las 42.000 toneladas esas de manzana, nosotros vimos cuál era la distribución por grupo comercial y el 58% de la manzana es de tipo rojas. Después nos dio un 17% de manzana pink o rosada, un 13% de galas y otras manzanas tempranas. Después un 7% de manzanas verdes. Y después hay un 2% de Fuji y 3% de otras variedades sin determinar. Con respecto a pera, bueno, pera tenemos un 89% de pera francesa Williams. Y después las otras variedades tienen presencia mucho menor. Hay un 7% de Paca, un 2% de peras tempranas, Santa María y otras variedades tempranas, y otras variedades sin determinar. Se intercambian con Pablo Pacheco. Buenos días. Prende el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Nosotros hoy venimos en este rol desde la UAM para compartir información histórica de precios y de ingresos a la UAM de los últimos años. Me nace decir que la parte más sustancial de la presentación, lo que ya de esta actividad es lo que ya vieron, porque es lo que es novedad.
esta información es información que está desde hace mucho tiempo disponible, pero nos pareció que estaba bueno de alguna forma dar contexto porque esto que presentó Nacho recién es una caja negra que desde el mercado, desde la UAM, siempre estamos viendo cómo se va distribuyendo la oferta, cómo va entrando cada uno de estos productos, pero nos faltaba, y por eso celebro muchísimo que estemos hoy acá, ese dato de la producción que nos va a permitir, entender mucho más todos los procesos comerciales, productivos, tomar mucho mejores decisiones, no solo a la institucionalidad, sino también a los productores. Así que bueno, quería decir eso, pero vayamos a las cifras. No, te agrego, Pablo, que sí. vamos, después de corregir el error, vamos a disponibilizar la presentación para poder ahondar más profundo en los datos que tiene, porque en el marco de la conferencia tenemos otro timing. Bien, Gracias. bien. Por favor. Bueno, rápidamente, los datos de precios son los precios mayoristas relevados en la UAM. Se relevan los lunes y los jueves, 12 por semana, y en base a eso se construye la estadística histórica, y los datos de ingreso que utilizamos, que vamos a presentar ahora, son datos obtenidos en base a las declaraciones de los transportistas que ingresan a la UAM con carga de fruta, hortaliza o huevo, que tienen que hacer obligatoriamente una declaración, y en base a eso construimos esta estadística. Acá arrancamos nosotros con los ingresos por año, acá del 2012 al 2025, como ven ahí, de manzana. La gráfica se lee bastante bien sola, son toneladas, o sea, 20.000 toneladas es la línea esta que está acá. Y vemos que en los últimos 4 años, o si queremos, en los últimos 8 o 9 años, hemos tenido niveles de ingreso a la UAM en ese entorno, y particularmente el año pasado fue un año de ingresos un poco más importantes que los de los 2 años anteriores, con cerca de 23.000 toneladas de ingreso a la UAM. En cuanto a los precios, lo que acá se observa es desde el 2015 hasta el 2026 la evolución del precio de manzana corregido por inflación, corregido por el IPC, para poder hacerlos comparables los valores. Y también este es un caso de una gráfica que se lee bastante bien sola, pero lo que observamos es que acá estamos en 60 pesos por kilo, acá estamos en 80 pesos por kilo, y en los últimos, desde el 23 y 24 hasta, diría yo, todo el 25, la cifra, si tuviéramos que tirar una raya al medio, ahí, medio ojo, un promedio, vamos a andar en cifras de arriba de los 80 pesos por kilo, capaz que más cerca de los 90, y lo que se observa en lo que va de este año es una situación de precios bastante inferior a esa expectativa histórica, pero que si uno lo mira en un contexto de más años, ve que no son cifras que llamen demasiado la atención en cuanto a los valores. Bueno, esta gráfica lo que presenta es lo que está pasando este año en cuanto a ingreso a la UAM mes a mes de manzana. Fíjense, las barras rojas son el ingreso por mes de manzana, donde vemos que hemos tenido un año que no se ha separado mucho de lo que es el comportamiento histórico. No estamos ni por encima de la franja gris, esa que se ve por atrás, que son los máximos del periodo del 21 al 25, ni tampoco por debajo. Estamos en valores cercanos al promedio histórico de ingresos, de oferta, en el entorno de entre 1.500 y 2.000 toneladas de ingreso por mes a la UAM. Y para terminar con manzana, este es el gráfico que muestra los precios, también en este caso precios constantes corregidos por inflación. En el caso de manzana, en lo que va de este año, donde arrancamos prácticamente hasta abril con valores que se ubicaron clavadito en el promedio histórico del periodo de los últimos 5 años, pero ya desde mayo se descalzó hacia valores inferiores, no menores a los históricos, pero sí inferiores al promedio del periodo, poco, de manera consistente con lo que se veía en la gráfica de precios corregidos para el periodo más largo plazo. Voy a ir más rapidito con los rubros restantes, que son no tan relevantes como la manzana. En el caso de pera, ingresos del 2012 al 2025, que se ubican en el entorno para los últimos años de las 6.000 toneladas, y vemos que el 2025 fue un año de menor oferta
de pera, apenas por encima de las 5.000 toneladas en el año. Vemos que los precios muestran un comportamiento de electrocardiograma donde tal vez podemos llegar a ver que en 23 y 24 se alcanzaron valores, capaz que no en los picos, pero sí más consistentemente más altos que en periodos anteriores. Y en este último periodo, los últimos meses, hemos tenido valores por debajo de los históricos. Y acá en lo que es ingreso vemos que estamos por encima del promedio mes a mes, cada mes también consistentemente por encima del promedio, incluso en junio y julio con valores que se pisan y en enero también con los máximos registrados en el periodo anterior. Y con precios que claramente están también por debajo ya desde febrero de valores y poco esto entendemos que es consistente con la información generada en el relevamiento porque claramente se nos muestra y se nos presenta que este es un año en el cual hubo mayor producción. Un dato más y yo ya cierro, tenía algo más para compartir, pero queda para algún comunicado posterior, pero no quiero abusar del tiempo. Y tiene que ver con que en estos rubros, claramente manzana, claramente pera, el dato de producción es fundamental porque es el que nos permite después estimar cómo va a ser la distribución de la oferta a lo largo del año. El productor cosecha y cada vez más guarda y cada vez con mejor tecnología que le permite estirar a lo largo del año lo más posible, disponibilizar oferta de buena calidad. Entonces, muchas veces el dato inmediato de ingreso a la UAM no es tan, no te permite tener una idea cabal de cuánto es lo que hay guardado en las cámaras de frío, cuánto fue lo que se cosechó. Por lo tanto, en este caso particular es fundamental tener este tipo de información y eso lo quería destacar. Couto. Bueno, gracias a todas y a todos por participar. Lo mío va a ser cortito. Mencionar que este tipo de relevamientos históricamente lo venimos haciendo desde los años 2000. En algunos momentos fue interrumpido por diferentes decisiones, pero bueno, hoy estamos muy conformes por volver a participar desde lo que nos corresponde como Oficina de Estadísticas Agropecuarias a generar información que nos dé certezas a la hora de tomar decisiones y disponer de esos datos que cuando diferentes sectores opinan según sus intereses, no se basan en información confiable y precisa y puntual. Entonces, disponer de esta información a los tomadores de decisiones del sector son relevantes porque se basan en algo, en datos realmente lo más preciso posible, que es el trabajo que queremos hacer. Entonces, antes de dejarle la palabra al señor ministro, agradecer a todos la participación de la UAM, de la DIGEGRA, y bueno, y estamos a las órdenes para próximos monitoreos y de acuerdo a la coyuntura, estar disponibles para generar datos relevantes para el sector. Así que muchas gracias y le pasamos la palabra al señor ministro. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Lo primero a resaltar es que estamos en esta área, estamos consiguiendo aquello que nos fijamos el 1 de marzo, que era tratar de que la institucionalidad agropecuaria trabajara lo más unido posible para no repetir y para potenciarse, para una articulación. Ya me parece que esto de retomar los estudios del Observatorio Granjero va justamente en ese sentido, ¿no? La dirección de la granja trabajando con DIGEGRA que pertenece al ministerio, pero en contacto estrecho con la UAM, que parecía, por lo menos cuando llegamos acá, que está un poco disociada del ministerio, por lo menos esa es la impresión que teníamos nosotros. Y esto es lo que hace tratar de conjuntar y tener datos precisos para, en vez de talantear y de opinar sin resultado, poder tomar decisiones basadas en datos, que se podrán discutir o no, pero son basadas en datos como hemos venido haciendo en otras áreas. Esto, por ejemplo, permite, en una cuestión que no estamos acostumbrados ni en un común de exportación, que en base a la producción que tenemos, por ejemplo, facilitar proyectos de exportación de manzana. Digo esto porque no es común que este tipo de productos se escuchen que existan, porque quedan tapados por otros de mayor envergadura, pero estos son importantes para el sector, ni que hablar para los que exportan. Y lo otro, aprovechando esto, creo que aprovecho la oportunidad para fijarnos más en esto que comentaba Pacheco,
del seguimiento que hace la UAM, el monitoreo 2 veces por semana de los precios y demás, porque imagínense, como ministro, todas las semanas recibimos quejas de precio de algún producto. Cuando llamamos a la UAM, no tiene nada que ver el precio que a veces se encuentra en algún supermercado con el que llega a la UAM. Yo sé que la UAM queda más lejos, pero esto hay que decirlo claramente. Ahí hay una parte que por ahora no podemos intervenir, pero hay que saber que es bueno y es bueno prestarle atención a esto de la canasta inteligente, que creo que todo en definitiva es una cosa que no le prestamos demasiada atención. No sé por qué, es por una cuestión de cada uno, por cultura, no sé, pues siempre nos estamos fijando en el precio de la carne, cosas, y no nos fijamos en estas cosas que son tan esenciales y tan importantes en la canasta familiar. Así que para mí lo más importante de todo esto es que haya agarrado fuerza nuevamente el Observatorio Granjero, este trabajo de la DIEA en conjunto con la UAN y con Dijegra, y seguramente hay que profundizarlo. Hoy hablábamos con Couto, que capaz también hay que ir por otro producto y ver cómo hacemos para conseguir la gente, para tratar de hacer la estadística, y que aparte de lo de hoja caduca también podemos saber lo de stock o la distribución que tenemos o las producciones que tenemos en otro producto. Así que de mi parte era eso, y bueno, no voy a hablar del hecho concreto porque de eso tienen que hablar los técnicos, los que están en el trabajo. Nosotros lo que tenemos que hablar es cuál es la orientación política. Y la orientación política es cuando nosotros tomemos decisiones políticas, va a ser basado en datos objetivos, y por eso es absolutamente esencial esto del Observatorio Granjero. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan a disposición las autoridades por si quieren hacer alguna nota.